sanctuary is the safest place for our sins. El santuario es el lugar más seguro para depositar el pecado. It's the place where God deals with sin, Es el lugar donde Dios trata con el pecado, both the fruit of our sin, tanto con el fruto del pecado, the bad behavior we have, el comportamiento negativo que tenemos o malo, which is what we usually confess, que es usualmente lo que confesamos, but he also deals with the sinful nature pero también trata con la naturaleza pecaminosa and the negative thoughts and lies y los pensamientos negativos y mentiras behind our sin. detrás de nuestro pecado. So he's destroying the fruit and root of sin. Así que así se destruye tanto el fruto como la raíz. This morning we looked at how the cross is in the sanctuary. Esta mañana miramos cómo la cruz está en el santuario, When you see it from the heavenly perspective, mirándola desde una perspectiva celestial, podemos ver que tiene la forma de la cruz. is that a coincidence ¿Es coincidencia esto? that the cross is in the sanctuary Que la cruz está en el santuario and the sanctuary is in the cross? y el santuario está en la cruz. We're told in Hebrews 2 Se nos dice en Hebreos 2 that Jesus had to be made like us que Jesús tenía que ser semejante in almost every way. a sus hermanos en casi todo, Total. en todo. How many exceptions are there to the word every? ¿Cuántas excepciones hay a la palabra todo? That means he was tempted with every negative thought Esto significa que él estaba siendo tentado con cada pensamiento negativo that Eve had, que él tenía, that Adam had, que Adán tenía that we have had. y que nosotros tenemos. Otherwise, De otra manera, we have to erase this verse from Scripture. si no fuera así, tendríamos que borrar este versículo de la Biblia. What happens to people who change God's word? ¿Qué le pasa a la gente que cambia la palabra de Dios? Their names are erased Sus nombres son borrados from the book of life. del libro de la vida. So I would not recommend Así que yo no recomendaría erasing this verse. que borremos este versículo. I would recommend that we apply this verse Más bien recomiendo que apliquemos este versículo to Jesus' humanity a la humanidad de Jesús and his divinity y su divinidad as our high priest como nuestro sumo sacerdote who made atonement for sin, que hizo expiación por los pecados, combining humanity and divinity combinando la humanidad con la divinidad. in what the Bible calls the mystery of the incarnation. Y esto es lo que la Biblia llama el misterio de la encarnación. If the Bible says it's a mystery, Si la Biblia dice que es un misterio, can we have 100% full understanding of it ¿podemos tener nosotros un 100% de entendimiento de esto? here on earth? Si es un misterio aquí en la tierra, But we need to apply what we do understand. pero necesitamos aplicar lo que entendemos And how is Jesus made like us in every way y cómo Jesús fue hecho como nosotros en todos los aspectos so he could be our high priest, para que Él pueda ser entonces nuestro sumo sacerdote, bringing us back to being at one with God? pudiéndonos llevar a todos nosotros a que recuperemos ser uno con Dios. The next verse tells us, El siguiente versículo nos dice, because Jesus himself suffered porque Él mismo padeció when he was tempted, cuando era tentado, Jesus is able to help us Jesús puede ayudarnos when we are being tempted. cuando nosotros somos tentados. He suffered like us in every way, Él fue tentado como nosotros en todo and he was tempted like us y Él fue tentado como nosotros in every way. en cada aspecto. Was this real suffering or fake suffering? ¿Esto fue un sufrimiento real de Él o él simplemente estaba pretendiendo sufrimiento? Was it fake temptations or real temptations? ¿Eran tentaciones falsas o tentaciones reales? Okay. I'm going to do a quick review from this morning Voy a hacer un resumen rápido de lo que vimos esta mañana, where we looked at spiritual habits donde vimos los hábitos espirituales that can be represented in the sanctuary. que pueden estar representados en el santuario. We confess our sins at the altar burnt offering. Confesamos los pecados en el altar del sacrificio. We can be cleansed from our sins Podemos ser limpiados del pecado at the laver of cleansing, en la fuente de lavado, can also represent baptism. que también representa el bautismo. The showbread can represent Bible study. El pan de la proposición representa el estudio bíblico. The incense can represent prayer.
El altar del incienso significa la oración and coming into God's presence. y llegarse a la presencia de Dios. The candlestick can represent witnessing, El candelero representa testificar, where we are a light to the world. donde somos una luz para el mundo. There's also oil in the candlestick, Hay aceite en el candelero, representing the Holy Spirit, representando al Espíritu Santo, unity and healing, unidad, sanidad, as the power that helps us to witness. como el poder que nos ayuda a testificar. And then in the most holy place, Y en el lugar santísimo we have the mercy seat, tenemos del arca del propiciatorio, tenemos el propiciatorio, representing the mercy God gives us, representando la misericordia que Dios nos da, and God's law, y la ley de Dios, representing His character, representando su carácter, His justice, su justicia, His law and righteousness. su ley y su justicia, God's goal is to make us one with Him again. su amor y su justicia. El propósito de Dios es que volvamos a unirnos con Él nuevamente. If we confess our sinful behavior, Si nosotros confesamos el comportamiento pecaminoso, we bring our bad fruit nosotros traemos el fruto malo to the altar, al altar, but we don't bring the roots, pero no traemos las raíces, those lies from the father of lies. esas mentiras que nos ha dado el padre de la mentira. How much healing and freedom are we going to receive? ¿Cuánta sanidad entonces vamos a recibir si traemos solo el comportamiento? Not very much. No mucho. If we only confess our alcohol, Si nosotros solo estamos confesando el alcohol, our fear and anxiety, el miedo, la ansiedad, our guilt, la culpa, anger, pornography, or food, la rabia, la pornografía, la comida, our self-righteousness, nuestra justificación propia and all our other addictions, y otras adicciones, we will get forgiveness nosotros vamos a tener perdón for the bad fruit, por el fruto malo, but we won't get cleansing and freedom. pero nosotros no vamos a tener el proceso de limpieza y de libertad. And then we will live in a cycle of sin and forgiveness, Y después vamos a vivir en un ciclo de estar pecando y pedir perdón, where we keep bringing the bad fruit back to God, donde nosotros le mantenemos trayendo los malos frutos a Dios we keep receiving forgiveness y recibimos el perdón and going back to the sin. y regresamos otra vez al pecado. And then we lose hope, Y entonces perdemos esperanza and we wonder where's the power of the gospel. y nos preguntamos dónde está el poder del In Evangelio. the United States, En los Estados Unidos we're losing millions of our youth and young people estamos perdiendo miles de jóvenes because we're not offering them a whole gospel. porque no les estamos ofreciendo todo el Evangelio. We're not giving them a gospel that heals them No estamos ofreciendo un Evangelio que los sane and sets them free. y los libere. And they come to church Así que ellos vienen a la iglesia and they hear us arguing about theology y lo que escuchan es argumentos y conflictos acerca de teología, with no personal testimonies of freedom, con no testimonios personales que hablen de libertad. just lots of energy invested Mucha energía se gasta in discussing and arguing theology en discutir acerca de la teología, while they're carrying their guilt and shame into church, mientras que ellos siguen cargando la culpa y la llevan a la iglesia, while people bring their burdens for their family, y las personas traen las cargas que tienen por su familia, their health and their finances into church, la salud y todos los problemas financieros se traen a la iglesia, their sin, guilt, and shame into church, se trae el pecado, la culpabilidad que cada uno trae, and they leave with all their sin, guilt, and shame, y ellos dejan los servicios, la iglesia, con toda su culpa, su vergüenza, every week. cada semana. Do you wonder why they're leaving church? Y ustedes se preguntan, ¿por qué entonces dejan la iglesia? When we're not offering them a real gospel, Cuando no se está ofreciendo todo el evangelio, when we argue about theology, cuando lo que argumentamos es acerca de teología, and we never talk about how to apply it y nunca hablamos cómo se aplica to the real struggles para las luchas reales real people have in real life. que las personas reales tienen en la vida real. I just want to review again Yo quiero otra vez hacer un resumen, that Jesus had to be made like us in every way. que Jesús tenía que ser como nosotros en todo. He had to walk in our shoes, Él tenía que caminar en nuestros zapatos, ponerse en nuestros zapatos, suffer what we suffered, sufrir lo que nosotros sufrimos,
to make us one with God, para hacernos uno con Dios, to be a faithful high priest. para que fuera un fiel sumo sacerdote. I want to look at Psalm 51 tonight Quiero que estudiemos el Salmo 51 esta noche and look at how David uses a lot of language y miren cómo David usa mucho de su lenguaje from the sanctuary. del santuario. In principle, En principio, we want to see how David queremos mirar cómo David is praying through the sanctuary. le está orando, praying to the Praying sanctuary. through the sanctuary. Él está orando a través del santuario. If you are a legalist, Si usted es legalista, this won't work. esto no va a funcionar. But if you want to read God's word Pero si usted quiere leer la palabra de Dios and you want to see how the principles apply, y usted quiere saber cómo se aplica el principio, this can be a very meaningful way esto puede ser una manera muy significativa to learn how to take all your sins, wounds, and lies donde usted puede aprender cómo llevar su pecado, sus heridas, sus mentiras to God a Dios and have Him change your heart. y que haya una transformación de corazón. David had a problem. David tenía un problema. He murdered Uriah Él mató a Urías to cover up his sin with Uriah's wife. para cubrir su pecado con la esposa de Urías. There's only one sin in the Old Testament El único pecado del Antiguo Testamento where there is no provision for sin, que no tenía provisión para el para el pecado in the sanctuary. en el santuario. It was the intentional murder Hubo un asesinato intencional against an innocent person. contra una persona inocente. In Numbers 35:31, En Números 35:31 they are told not to accept a ransom decía, y no tomaréis precio for the life of a murderer por la vida del homicida, who deserves to die. porque está condenado a muerte, He must surely be put to death. mas indefectiblemente morirá. Does this create a problem for King David? Este versículo creaba un problema para el rey David. He can't go and say, God, Él no podía ir y decir, Dios, here's 1,000 rams. aquí hay 1000 carneros, I'm sorry for my sin. discúlpeme por mi pecado. There's only one solution Había solo una solución in the sanctuary, en el santuario and that is death. y esto era la muerte. Maybe this is why Quizás esto es por la razón por la David cual prays in Psalm 51:14, él hace esta oración en el Salmo 51, save me from blood guilt, O God. en el versículo 14 diciendo, líbrame de homicidios, oh Dios. Does David know ¿Sabía David he has the blood of an innocent man que él había matado, que él había derramado sangre inocente on his hand? y tenía esa sangre en sus manos? Does David know he deserves death? ¿Sabía él que merecía la muerte? See. Look at his conviction of sin. Miren su convicción de pecado. Against you and you only have I sinned. ¿Mm? Against you and you only have I sinned, Contra ti solo he pecado and done what is evil in your sight. y he hecho lo malo delante de tus ojos. Now Bathsheba was impacted by his murder. Betsabé estuvo impactada por este homicidio. The baby died. El bebé murió. He was impacted by David's sin. The baby died, so he was impacted by David's sin. El bebé murió, así que también fue impactado por el pecado de David. Uriah was murdered, Urías fue asesinado, so he was sinned against. así que contra él se cometió un pecado. Israel paid a price Israel pagó el precio for David's sin. por el pecado de David. So why does David say, Así que ¿por qué David dice, against you and you only have I sinned? contra ti solo he pecado? 3 minutes in your groups 3 minutos en sus grupos de a 3, 4 personas, of 2 to 4. de 2 o 4. Why does David say, ¿Por qué David dice, against you and you only have I sinned? contra ti y contra ti solo he pecado? Discútanlo en sus grupos. Tenemos unos minutos. Why is David saying, ¿Por qué David está diciendo, against you and you only have I sinned? contra ti y contra ti solo he pecado? When his sin hurt many other people. Cuando su pecado hirió a mucha otra gente. Is it possible Es posible that the deepest conviction of sin
que la más profunda convicción de pecado is when we see that we have not only hurt other people, es cuando nosotros vemos que no solamente hemos herido a otros, that we have hurt God. sino que hemos herido a Dios. And that David is experiencing Y David está experimentando the deepest level el nivel más profundo of the conviction of sin. y de convicción de pecado. Why is it ¿Por qué entonces that every sin against other people que cada pecado que cometemos en contra de otro is also a sin against God? también es un pecado en contra de Dios? Porque Cristo tenía que cubrir ese pecado que él cometía. Because Christ had to cover that sin that person was making. Can you repeat for the video? Él dice que Cristo tenía que cubrir también ese pecado que esa persona cometía, en este caso que David cometía. See, why else? Sí, ¿por qué más? ¿Caía sobre qué? Because in the justice, the sin of David will fall to Jesus as well. I mean, fall to him. So we're talking about the sin falling on Jesus. Así que estamos hablando de que el pecado también cae sobre Jesús. Why else ¿Por qué más? is a sin against Bathsheba and Uriah El pecado que él cometió contra Bexabe y Urías and the baby y el bebé a sin against God? es un pecado contra Dios. Por cuanto le hiciste a uno de estos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Because since you do it to one of these little children, you did it to me, said Jesus. Yes. ¿Sí? Él estaba pecando contra él mismo también. O sea, estaba... Because David was sinning against himself as well. Because when he was sinning against someone, was sinning against the image of God. Yes. People are image of God. So who created Bathsheba, ¿Quién creó a Bexabe? the baby and Uriah? El bebé y Urías. So when you sin against another human being, Así que cuando usted peca en contra de otro ser humano, are you sinning against their creator? ¿está también pecando en contra del que los creó a esa persona, del que creó a esa persona? This is the deepest level of sin, Ese es el nivel más profundo de pecado or the conviction of sin. o de convicción de pecado. So it's not just what I've done to you, Así que no es solamente lo que yo le hice a usted, but what have I done to God? sino lo que también le he hecho a Dios. Do you enjoy looking at Scripture Disfrutamos ver la escritura and wrestling with some of the verses, y luchar con algunos de estos versículos, thinking about some of them, pensando en algunos de ellos, when they don't seem to make sense y cuando vemos que no tienen como sentido the first time you read them? la primera vez que los leemos. Do you have a bigger picture of Psalm 51:4 Tenemos una visión más grande de lo que dice Salmos 51:4. when you think about it for a while, Cuando usted se queda pensando en esto por un momento and it brings you to a bigger picture of who God is? y este versículo le muestra una imagen más grande de lo que Dios es. In verse 5 he says, En el versículo 5 dice, surely I have been a sinner from birth. he aquí, en maldad he sido formado. Does he understand he has a sin nature? ¿Entendía David que tenía una naturaleza pecaminosa? Does God have to resolve the issue Dios tenía que resolver el asunto of the sinful behavior, del comportamiento pecaminoso or the behavior and the sinful nature o el comportamiento y la naturaleza pecaminosa behind the behavior que está detrás del comportamiento to make us safe for eternity? para hacerlo a él que sea seguro para la eternidad? Is it possible Es posible that the devil has deceived us que el diablo nos haya engañado into confessing our sinful behavior, en que confesemos nuestro comportamiento pecaminoso, our bad fruit, la fruta mala, without dealing with the lies from the father of lies, sin que nos demos cuenta o tratemos cuál es la mentira que viene del padre de la mentira at the root of our behavior, como raíz de nuestro comportamiento, leading us to live guiándonos para que creamos on a cycle of sin and forgiveness? en el círculo del pecar y pedir perdón. There's three basic Hebrew terms for sin. Hay tres palabras en hebreo One como means- definición del pecado. One means missing the mark,
Una significa perder la marca, One means transgression, otra significa transgresión, rebellion against God's standard. la rebelión en contra del estándar divino. Another one is iniquity or guilt, Otra significa iniquidad y culpa or a twisting of the standard. o un estándar torcido. David is covering all three. David está cubriendo todas estas tres definiciones. We need to see a God-centered solution Tenemos que ver una solución centrada en Dios, when there is no resolution, donde no hay resolución. according to the laws of Deuteronomy, De acuerdo a las leyes, no había una solución de acuerdo a las leyes de Deuteronomio. for David's sin, Por el pecado de David, other than death. no había otra salida excepto la muerte. The psalmist said, Este Salmo 77:13 dice: Thy way, O God, is in the sanctuary. Oh Dios, tu camino está en el santuario. David says, Surely you desire truth in my innermost parts. What is it? He aquí, tú amas la verdad en lo más íntimo. God wants truth in the deepest part of our hearts, Dios quiere que tengamos la verdad en lo más íntimo de nosotros, so we can be at one with Him de manera que podamos ser uno con Él in His presence. y poder estar en su presencia. But how does He get truth in His heart? Pero ¿cómo hace Él para llevar la verdad a través del corazón? Lots of Christians say they want God's truth in their heart. Muchos cristianos dicen que quieren la verdad en el corazón. What comes next after Psalm 51:6? ¿Qué sigue después de Salmo 51:6? Psalm 51:7. Salmo 51:7. And it tells us how we can receive truth in our hearts. Y nos dice cómo podemos recibir la verdad en nuestro corazón. It says, Purge me with hyssop. Dice, purifícame con hisopo. That fire is a purging fire. Ese es un fuego purificador. Is David convicted of his sin? ¿Está David convencido de pecado? Yeah. Sí. So now he says, Wash me and I shall purge me and I shall be clean. Y dice luego, seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Wash me and I will be whiter than snow. Lávame y seré más blanco que la nieve. Many people want truth in their hearts, Muchas personas quieren la verdad en el corazón, but are they willing pero están dispuestos to have God purge them dejar que Dios los purifique and cleanse them? y luego los lave. Many want the victory Muchos quieren la victoria without the purging. sin el proceso de purificación. Then he says, Renew a steadfast spirit within me. Luego él dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Romans 12:2 tells us we can be transformed by the renewing of our mind. Romanos 12:2 dice, transformados por la renovación de vuestra mente. David knows that he needs to be renewed. David sabía que él necesitaba ser renovado. Renewal is recreation. Renovar es recrear, It's creating truth-centered thoughts, es crear pensamientos centrados God-centered thoughts, en lugar de mis pensamientos negativos, with the mind of Christ, con la mente de Jesús, in place of my negative thoughts, tener pensamientos centrados en Jesús en lugar de mis pensamientos negativos, and my broken heart. en mi corazón herido. David prays next, Luego David ora, Hide your face from my sins, esconde tu rostro de mis pecados and blot out all my iniquities. y borra todas mis maldades. He wants God to see him Él quiere que Dios lo vea without his sins, sin el pecado, sin sus pecados, without his iniquities, sin sus iniquidades, so he can be at one with God. para que Él pueda ser nuevamente pueda ser nuevamente uno con Dios. But it's not just getting rid of the bad record, Pero no es simplemente quitar ese registro malo, not just the impurity from his sexual sin, no solamente la impureza del pecado sexual que él cometió, leading to murder. que lo lleva a ser un asesino. David needs a pure heart. David necesita un corazón puro. So he prays, Created me a pure heart, O God, Así que ora, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio and renew a steadfast spirit within me. y renueva un espíritu recto dentro de mí. Is this David's purity Él está pidiendo la pureza de David or God's purity? o la pureza de Dios.
God's. It's God's purity. It's God's purity. We have no purity to offer Nosotros no tenemos ninguna pureza que podamos ofrecer in our sinful nature. en nuestra naturaleza But we pecaminosa. can let God Pero podemos permitir que Dios reveal our sinful nature to us. revele nuestra naturaleza pecaminosa a nosotros, Let God purge us que Dios nos purifique, and cleanse us nos lave, so we can receive His purity. para que podamos recibir su pureza. He says, don't cast me away from your presence. No me eches de tu presencia, dijo David. Does he know that his sin has separated him from God? ¿Sabía él que su pecado lo estaba separando de Dios That he no longer has peace with God? y no podía tener más paz con Dios? Yes or no? ¿Sí o no? Yes. And as God does this purging and cleansing, Y mientras Dios hace este proceso de purificación y limpieza, as he gives David his purity y mientras él le da a David su pureza and renews his heart, y renueva su corazón, then David says, entonces David dice, I will teach transgressors your ways, entonces enseñaré a los prevaricadores and sinners will be converted to you. tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. He's saying, God, you purge me, Él dijo, Señor, usted purifícame, you cleanse me, tú me lavas, you renew me, me renuevas, you give me your purity, me das tu pureza, you connect me to your presence, me conectas a tu presencia and I will teach transgressors y entonces le enseñaré a los pecadores your ways, tus caminos and sinners will be converted to you. y los pecadores se convertirán a ti. If you want power to witness, Si usted quiere poder para testificar, you need to go to the altar usted necesita ir al altar with your bad fruit con sus malos frutos and the roots. y las raíces de los malos frutos. It's the only way to get real purging and cleansing. Es la única manera de tener un proceso de purificación y limpieza real. It's the only way to really receive the purity of Jesus Es la única manera de recibir la pureza de Jesús and to be rooted and grounded in His love. y estar enraizado en el amor de Jesús. God wants to move us Dios quiere que nosotros, from being rooted and grounded in the sinful nature de estar enraizados en la naturaleza pecaminosa, to being rooted and grounded in God's love. seamos enraizados en el amor de Dios. That's why He gave us the sanctuary message. Por eso es que Él nos da el mensaje del santuario. It's the safest place, Es el lugar más seguro, it's the only place es el único lugar that teaches us how God que nos enseña cómo Dios resolves the sin problem, resuelve el problema del pecado, root and fruit, la raíz y el fruto, that changes our character, que cambia nuestro carácter, gives us power to witness, nos da poder para testificar, because it's connecting us to the heart of God. porque nos está conectando con el corazón de Dios. David then says, Entonces David dijo, the sacrifices of God los sacrificios de Dios are a broken spirit, son el espíritu quebrantado, a broken and contrite heart. al corazón contrito These, O God, you will not despise. y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Does God really want lots of lambs being killed? ¿Quería David que se sacrificara la vida de muchos animales? Or does He want us to have our hearts broken by sin? ¿O quería más bien que sea nuestro corazón el que era quebrantado por el pecado? See? But they sacrificed so many animals, Pero ellos sacrificaban tantos animales it became a ritual que se convirtió en un rito that was empty. que estaba vacío. It lost its meaning to them. Había perdido el significado para él. Could we do the same thing with communion, ¿Podemos hacer nosotros también con el servicio de comunión? where it's just a ritual? ¿O es un rito? Ellen White says we have turned communion La hermana White dice que el servicio de comunión into a formal experience lo hemos convertido en una experiencia formalista that has lost its power. que ha perdido su poder. She's the one that said that. Ella es la que dice esto. I was a pastor for 20 years. Yo fui pastor por 20 años. The one Sabbath of the quarter, Cada sábado del trimestre, with the lowest attendance, venían a la iglesia poca gente. was Communion Sabbath. Era cuando teníamos el sábado del servicio de comunión. Some pastors won't tell their members Algunos pastores no les decían a sus miembros when it's communion cuándo era el servicio de la comunión because they know attendance will drop. porque sabían que la gente no iba a venir. Maybe we should change the way we look at communion. Y quizás pueda ser cambiada la manera en que vemos el servicio de comunión. Maybe we should go back to the New Testament model, Quizás debemos mirar el modelo del Nuevo Testamento, like Jesus did.
así como lo hizo Jesús, where they fellowship together over a meal, donde compartían todos una comida as they washed feet y se lavaban los pies and took the broken bread, y partían el pan, symbolizing the broken body of Jesus Christ, simbolizando el cuerpo que iba a ser quebrantado de Jesús, and the grape juice representing the shed blood. y el jugo que representaba la sangre derramada por él. Maybe when we stand up here in front Quizás cuando entonces nos paremos aquí and pass out the emblems, y pasamos del the bread and the grape juice, el jugo y el pan, it makes it more formal. lo hace más formal, It makes it less personal. lo hace menos personal, When in the New Testament they did it in small groups, cuando en el Nuevo Testamento lo hacían en pequeños like the Last grupos, Supper. como la última cena. Maybe it wouldn't be so formal Quizás no sería tan formal if in those small groups si en pequeños grupos we could share how God is ministering to us pudiéramos compartir cómo Dios está ministrando en nuestras vidas, in our brokenness, en nuestro patrón de dolor, how He is healing us and setting us y free. cómo Él nos está sanando, cómo nos está liberando. And we were praying blessings over the people as they shared. Y podemos orar, tener oraciones de bendición los unos por los otros mientras se comparten. Communion would not be an empty ritual. De manera que el servicio de comunión no sería un ritual sin sentido. God doesn't need dead lambs. El Señor no quiere animales muertos. He doesn't need dead turtle doves. Él no quiere palomas sacrificadas. He needs hearts that are broken Él necesita corazones que estén quebrantados. by what sin does to the heart of God Y ver cómo el pecado, lo que el pecado le hace al corazón de Dios and to His children. y a sus hijos. David prayed, David oró, give me an undivided heart unifica mi corazón so I can praise you with a whole heart. para que yo te pueda alabar con un corazón completo. God is a jealous God. God is a jealous God. Dios es un Dios celoso. He wants to have His peace, Él quiere tener su paz, His truth and purity su pureza, su verdad in every room in our heart. en cada parte de nuestro corazón. He does not want to have the throne room of our heart Él no quiere tener el trono del corazón and then have a lie in my heart that I'm rejected, y que nosotros tengamos también en el corazón una mentira que dice soy rechazado, I'm bad, I'm not good enough, soy malo, no soy lo suficientemente bueno, I can't be forgiven. no puedo ser perdonado. He wants His presence and truth Él quiere la presencia de Él en el corazón, in every room in our heart. en cada parte del corazón. Every room in our heart Cada espacio de nuestro corazón needs to be purged and cleansed necesita ser purificado y limpiado and renewed. y renovado. In Revelation 14, En Apocalipsis 14, the last characteristic of the 144,000 la última característica de los 144,000 is that there are no lies in their mouth. es que no hay engaño en sus bocas. That word in Revelation 14 Esa palabra en Apocalipsis 14 means no guile. significa que no hay mentira. It's the same word used in Genesis 3 Es la misma palabra usada en Génesis 3, where Eve was beguiled by the serpent. donde dice que Eva fue engañada por la serpiente. And Jesus said, Y Jesús dijo, when there's a problem with what comes out of our mouth, cuando hay un problema, cuando lo que sale de la boca, there's a problem in our heart. es porque hay un problema en el corazón. So if there's Viene del no corazón. lies, no guiles coming out of our mouth, Así que si no hay mentiras que salen del corazón, is it possible es posible that there's no guile in our heart? que no hay entonces mentiras en el corazón. That God says He will have a people Dios dijo que iba a tener un who pueblo, will be purged and cleansed and renewed, que iban a ser purificados, lavados y renovados, and it says they're blameless before God. y dicen que serán sin mancha delante de Dios. It doesn't mean they never sinned. No significa que nunca han pecado. It says they're blameless before God. Dicen que no tienen culpa delante de Dios. They're having a most holy place experience with God. Ellos están teniendo la experiencia del lugar santísimo con Dios. In Romans 12, En Romanos 12 it says, by the mercies of God, dice que por las misericordias de Dios, present your bodies a living sacrifice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, holy and acceptable to God. santo y agradable a Dios. God is not asking us to be dead sacrifices.
El Señor no nos pide que seamos sacrificios muertos, but living sacrifices. sino sacrificios vivos. So if God deals with one lie in my heart, Así que cuando Dios está tratando con una mentira que yo traigo en mi corazón, I need to keep coming back to Him yo necesito estar viniendo a Él as a living sacrifice, como un sacrificio vivo. which is why the Apostle Paul told us Y esta es la razón por la cual el apóstol Pablo nos dice, we have to die daily. tenemos que morir diariamente. This is a daily experience Esta es una experiencia diaria that brings us deeper into the heart of God. que nos trae más profundamente al corazón de Dios. Now, when a lamb or a turtle dove was put on the altar, Ahora, cuando un cordero o un palomino era puesto sobre el altar, how much of that offering was consumed? ¿cuánto de esta ofrenda tenía que ser consumida? 100%. El 100%. Right? So, if I have 10 to 20% of my sin on the altar, Así que si yo tengo el 20 o el 30% de mi pecado sobre el altar, by confessing my sinful fruit or behavior, al confesar mi fruto o mi comportamiento, without putting the sinful root or the lie on the altar, sin poner la raíz sobre el altar, how much freedom am I going to get? ¿qué tanta sanidad voy a tener entonces? Not much. No mucho. If you put your fruit on the altar, Si usted pone el fruto sobre el altar, you might be putting 10 to 20% of the problem on the altar. usted está poniendo solamente el 10 o el 20% del problema sobre el altar. But you're never going to get any freedom. Pero usted no va a tener libertad, You're never going to get much cleansing. no va a tener limpieza. So let's say you get 10 to 20% cleansing. Ahora digamos que usted tiene más o menos un 10 o un 20% de limpieza, But you live in that cycle of sin and forgiveness. pero va a vivir en ese círculo de pecar y pedir perdón. You're never getting any victory in any way. No está teniendo victoria de ninguna manera. You just keep collecting more theological information. Lo que uno mantiene teniendo es información teológica. Will that impact your Bible study time? ¿Eso va a impactar su tiempo de estudio bíblico? Is it going to make you excited about studying the Bible? Esta experiencia de pecar y pedir perdón lo va a hacer de usted tener ánimo en cuanto a los estudios bíblicos When there's no victory? cuando no hay victoria Just a cycle of sin and forgiveness? en este ciclo de pecar y pedir perdón. Is it going to impact your prayer life? ¿Va a impactar este ciclo su vida de oración? When you keep praying, take away my bad apple. Cuando usted sigue orando, Señor, toma mi mal fruto, Forgive me for the bad apple. perdóname por el mal fruto, But we don't deal with the roots. pero no tratamos con la raíz. And God forgives our bad apples, Y el Señor perdona el mal fruto, but we never get freedom. pero nunca vamos a tener libertad. Will that discourage us from having a prayer life? ¿Nos desanima esto en nuestra vida de oración? Is that going to make you excited about praying? ¿Le va a dar a usted más ánimo de estar orando cuando hay este ciclo? I talk to people Yo le hablo a las personas who have been praying for 20 and 30 years, que han estado orando por 20 o 30 años and they're only praying about their bad fruit. y solamente están orando acerca del mal fruto. And their prayer life is going down. Y su vida de oración ha descendido, They're getting discouraged, se están desanimando and some are wondering if life is worth living. y se preguntan si la vida vale la pena vivirla. And they come to church, Y vienen a la iglesia and we're having theological debates donde se están teniendo debates teológicos with no practical application, cuando no hay aplicación práctica, no gospel that heals people and sets them free, no hay un evangelio que le esté liberando y sanando a la gente, dándole libertad. and then we wonder why millions are leaving the church. Y nos preguntamos por qué tanta gente está dejando la iglesia. While we sit around Cuando nosotros nos sentamos with our nice theological debates. a escuchar debates teológicos. That is sin. Eso es pecado. You are sinning against those people, Usted está pecando en contra de estas personas and you're sinning against y God. usted está pecando en contra de Dios Because God took on humanity, porque Dios tomó la naturaleza humana and He said He was anointed by God to preach the gospel, y dijo, he sido ungido por Dios para predicar el evangelio and that gospel heals broken hearts y el evangelio sana los corazones quebrantados, and set them free. los libera a los cautivos. Jesus did more healing than teaching. Jesús hizo más sanidad que predicar. We do way more teaching, Nosotros enseñamos más, very little healing, muy poca sanidad and people are leaving the church. y la gente se está yendo de la iglesia And we're not reaching the community. y no estamos alcanzando nuestras comunidades.
We need to put on the altar nosotros tenemos que poner sobre el altar some of our theological debates alguno de esos debates teológicos with all of our pride and self-righteousness con todo el orgullo y la justificación propia and our addiction to being right, y nuestras adicciones a estar siempre en lo correcto and let God give us a broken and contrite heart y dejar y pedirle a Dios que nos dé ese espíritus contritos y humillados so we experience truth in our mind and our heart, para que podamos experimentar la verdad en la mente y en el corazón and we can offer y theology podamos ofrecer una teología with a gospel con un evangelio that heals the brokenhearted que sana a los quebrantados de corazón and sets them free. y los libera. Wherever I go and teach, Doquiera yo voy a enseñar, people want to receive prayer, la gente quiere recibir and oración we see God start releasing y vemos cómo Dios empieza a liberar guilt and pain and shame el dolor, la culpa, la vergüenza they've been carrying for years. que han estado llevando ellos por años. They begin to have hope Ellos empiezan a tener esperanza as they see how Jesus suffered for them, mientras ven cómo Jesús sufrió por ellos. and then they often ask, Y por lo general preguntan, how can I share this with non-Christians? ¿cómo puedo compartir esto que experimento con los no cristianos? All of a sudden they want to witness for Jesus. De repente ellos quieren estar testificando por Jesús. So I'm going to say one more time, Así que lo voy a decir una vez más. we need to put on the altar Necesitamos poner sobre el altar our pride and our self-righteousness nuestro orgullo, nuestra justificación propia and all of our theological debates y todos nuestros debates teológicos that are keeping us que nos están manteniendo, que no nos from permiten having broken and contrite hearts, tener un corazón contrito y humillado, where God is convicting us of our sin, donde Dios nos da convicción de pecado, root and branch, tanto las ramas como la raíz, cleansing us from our sins limpiándonos de nuestro pecado and renewing our hearts y renovando nuestros corazones to move us into ministry para que entonces hagamos un ministerio with a testimony. y llevemos un testimonio. Jesus convicted the woman at the well Jesús convirtió a la mujer al lado del pozo of her pattern of brokenness, y sanó su patrón de quebrantamiento y dolor. and she immediately invited him into a religious debate Y ella lo que hizo fue invitar a Jesús a un debate teológico about worship. acerca de dónde debería ser la adoración. We're still debating worship 2,000 years later. 2000 años después nosotros todavía estamos debatiendo acerca de la adoración. How many of our religious debates ¿Cuántos de nuestros debates religiosos have more to do tiene más que ver with avoiding the conviction of our own brokenness evitar la convicción que cada uno traemos de un patrón de quebrantamiento y dolor than they do about rightly representing God's word? más que representar correctamente la palabra de Dios? Theology is absolutely important. La teología es muy importante. That's why I'm an Adventist. That's why I'm an Adventist. Es la razón por la cual somos adventistas. But many people in the church Pero mucha gente en la iglesia hide behind the theological debates, se esconde detrás de los debates teológicos and they're chasing people out of the church. y simplemente sale la gente de la iglesia. We need a gospel Necesitamos un evangelio that when we come to church, que cuando nosotros vengamos a la iglesia, in Sabbath school and worship, en la escuela sabática o en el culto, and our small groups, se hagan pequeños grupos that is healing the brokenhearted donde se están sanando las personas que están quebrantadas de corazón, and setting the captive free, dando libertad a los cautivos. or it's not the real gospel. O si no está sucediendo esto, no hay un verdadero Could evangelio. we argue about the gospel ¿Podemos nosotros debatir acerca del evangelio in a way that hides the real gospel de manera que estamos escondiendo lo que es el verdadero evangelio? from the people coming to church every week? De la gente, lo escondemos de la gente que viene a la iglesia cada sábado. If you're only placing 10 to 20% on the altar, Si nosotros solamente estamos poniendo el 10 o el 20% sobre el altar, you're not going to be excited about witnessing. nosotros no vamos a tener deseos de testificar. You might even hide behind theological debates. Nosotros quizás estamos escondidos detrás de los debates teológicos And you're not going to be experiencing at one with God. y no vamos a estar experimentando esa unidad con Dios. We're going to struggle to forgive others. Y vamos a tener un gran problema para perdonar a otros. When Jesus said we have to forgive from the head, Jesús dijo, nosotros tenemos que perdonar con la cabeza. that's not what he said? ¿No dijo What eso did he él? say? ¿Qué dijo él? The heart. Nosotros tenemos que perdonar del corazón. God is always after our hearts. Dios siempre está tras nuestros corazones. When we live in our heads Cuando nosotros vivimos aquí en nuestra mente and we avoid our hearts,
Y nosotros evitamos lo que hay en el corazón. We're good at hiding behind theological debates. Somos buenos para escondernos detrás de debates teológicos. Michael came to me, Michael vino a mí and he had been caught stealing multiple times. y a él se le había sorprendido robando muchas veces. If he stole one more time, Si él robaba una vez más, they would put him in prison for life. lo iban a poner en la cárcel para toda la vida. He'd been confessing his stealing for years, Él había estado confesando su pecado por mucho tiempo being forgiven for his stealing for years, y él había estado teniendo perdón por estar robando por años, but he wasn't getting any freedom. pero él no tenía libertad. So we prayed, Así que nosotros oramos and we asked God to reveal the root y nosotros oramos al Señor que le revelara cuál era la raíz behind his stealing, que había detrás de que él mantuviera robando, because he was living in a cycle of sin and forgiveness. porque él estaba viviendo en un ciclo de pecar y pedir perdón. God revealed that he had a vow of secrecy Dios reveló because he had been sexually abused as a child. que este ciclo venía porque él había sido abusado sexualmente cuando era niño. The older boy told him El muchacho mayor le dijo that if Michael shared with anybody, que si Michael le contaba a alguien, he would kill him. lo mataba. Abusers often do that. Los abusadores casi siempre hacen cosas así. And now, whenever he would steal, Y ahora, cada vez que iba a robar, that vow of secrecy ese voto de tener algo secreto kept him in bondage to sin. lo mantenía cautivo al pecado. He first began stealing Y comenzó robando from that older boy, de este muchacho mayor, thinking that I would get caught stealing from him. He thought I would get caught stealing from him, él pensó que si lo veían robando, si lo veía robando, and then I would tell why I was stealing. y le iban a preguntar por qué está robando. But he had a belief system, Pero este muchacho tenía un sistema de creencia if I tell, que si yo digo, I will be killed. me van a matar. So he was stealing, Así que él robaba, he'd get caught stealing, lo sorprendían robando and he couldn't tell. y él no podía decir. He had a lot of anger Él tenía mucha rabia. as well that came up because he kept this anger shut down all these years. Él mantenía esa rabia como suprimida por muchos años. And so we kept praying, what is the root belief? Así que nosotros mantuvimos orando cuál es la raíz de Satan put a lie. Satan put a lie in his heart. Satanás le puso una mentira a él en el corazón. It's my fault, I allowed it to happen. Es mi culpa y yo permití que el abuso pasara. I see this in abuse victims all the time. En las víctimas de abuso sexual yo veo esto constantemente. So what percent of Michael's sin is on the altar? Así que, ¿qué porcentaje del pecado de Michael, está sobre el altar? If he brings his fruit to God, Si él lleva sus frutos a Dios, the stealing, el robo, the vow of secrecy, el voto de mantener algo secreto, the anger and shame, la rabia, la vergüenza and the root belief, y la raíz it's my fault. que en él era, es mi culpa. And he brings it all to the altar. Y él trae todo esto al altar, 100% fruit and root. 100% el fruto y la raíz. And he lets God purge that from him. Y él deja que Dios lo purifique. Now everything in that one area of his life Así que todo lo que está involucrado en esta área de la vida de él is on the altar. está en el altar. How much cleansing is he going to receive? ¿Qué porcentaje de limpieza va a tener entonces? 100%. 100%. In this one area of his life, En esta sola área de su vida. this is not instant perfection. Esta no es una perfección instantánea. This is dealing with one room in his heart. Aquí se está tratando de solo un aspecto del corazón de él. How is this going to impact Michael's Bible study ¿Cómo va a impactar esto la vida de estudio bíblico de Michael? when God is healing him and setting him free? Cuando Dios lo está limpiando y liberando. It's going to be better or worse? ¿Va a mejorar o va a empeorar? Now God's word is speaking into his heart. Ahora la palabra de Dios le está hablando al corazón de él. How is it going to impact his prayer life? ¿Cómo va a impactar su vida de oración? Better or worse? ¿Mejor
va a ser mejor o peor. How is it going to impact his ability and his desire to witness to others? ¿Cómo va a impactar esto en su deseo de testificar a otros? Better or worse? ¿Mejor o peor? ¿Va a ser mejor o peor? Now he wrote out his testimony. Y ahora él va a tener un testimonio He shared it in many places, que va a compartir en muchos lugares. and it's on our website. Y este testimonio está en el website de Directo al Corazón del ministerio de él. He's letting God speak into his brokenness. Él está permitiendo que Dios le abre el patrón de quebrantamiento y dolor. He has a gospel that's healing him and setting him free, Él tiene un evangelio, Dios le está dando un evangelio a él que lo está liberando. and he's sharing the good news with others. Y entonces Michael está compartiendo las buenas nuevas con When otros. he asked me to come to his church and do a training, Cuando me pidieron que fuera a su iglesia y diera un entrenamiento, he gave a part of his testimony él dio parte de su testimonio, that I didn't know when he first came to my office. pero yo no sabía la primera vez que él vino a mi oficina. I had never met him before. Yo nunca lo había conocido antes. A friend had referred him to me. Un amigo lo había referido a mí. He said he had already decided Él dijo, yo ya había decidido that if he caught stealing again, que si lo veían, sorprendían robando nuevamente, and they were going to send him to prison, él sabía que lo iban a mandar a la cárcel he was going to commit suicide y pensaba cometer suicidio because he was afraid porque tenía miedo he would end up in prison terminar en la cárcel and be sexually abused again. y que allá fuera abusado sexualmente otra vez. Do we do great damage Hacemos nosotros gran daño week after week at church, semana tras semana cuando estamos en la in iglesia our Sabbath school and churches, y nuestra escuela sabática en la iglesia, when we're not offering the whole gospel cuando no estamos ofreciendo todo el evangelio of Christ's suffering, death, and resurrection del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús to people coming to church every week, a personas que están viniendo a nuestra iglesia cada semana barely hanging on to hope? a duras penas, ya a punto de dejar la esperanza. I don't like to give nice Bible studies. A mí no me gusta dar estudios bíblicos bonitos. I want to break open the bread of life, Yo quiero realmente romper el pan de vida, connect their wounded heart conectar los corazones heridos with the heart of their wounded healer. con el corazón del que puede sanar. This is also going to connect his heart with the heart of God, También va a conectar esta experiencia, el corazón de él con el corazón de Dios, in this one area of his life. en esta área de la vida de él. And then it can encourage him Y luego lo puede animar to go to the next area in his life. a que entonces ir a otra área de su vida. So the sanctuary becomes De manera que el santuario llega a ser the safest place el lugar más sano, for his sins, wounds, and lies, más salvo para que él traiga sus heridas y su dolor, while God is purging him, mientras Dios lo está purificando, cleansing him, lo está lavando, limpiando, removing the sexual impurity done to him, removiendo la impureza sexual que fue cometida contra él, filling him with the purity of God, llenándolo con la pureza de Dios, increasing his prayer life, aumentando su vida de oración and giving him power to witness, y dándole poder a ese a que él testifique, because he has the whole gospel pues él ya tiene un evangelio completo for the whole person para la totalidad de la persona that can really heal him que realmente le puede sanar and set him free, y liberarlo, and not just give him more theological information. y no solamente darle más información teológica. We talked this morning Esta mañana aprendimos about the reality, acerca de la realidad, the biblical truth, de la verdad bíblica, that Christ suffered, died, and rose again. que Jesús sufrió, murió y resucitó. He did not just die and rise again. Él no solamente murió y resucitó. Could Jesus identify with Michael being alone? ¿Puede Jesús identificarse con Miguel cuando se sentía solo? Can a Jesus stripped naked, ¿Fue Jesús desnudado, physically violated, violado físicamente, shamed and humiliated, avergonzado y humillado, verbally and mentally abused verbalmente y mentalmente by those in abusado power over him, por figuras de autoridad and tempted to numb his pain? y tentado a insensibilizar su dolor, Identify with Michael, identificándose con Michael, stripped naked and physically violated, desnudado, físicamente violado, feeling all alone, sintiéndose solo unable to tell anybody? y sin poderle decir a nadie. Can this Jesus who suffered ¿Puede este Jesús que sufrió identify with Michael? identificarse con Michael, con Miguel? Yes or no? ¿Sí o no? Amén.
And this Jesus also took to death on the cross Y este Jesús también llevó a la muerte en la cruz all of Michael's pattern of stealing. todos los patrones de robo que tiene Miguel. And even though he kept stealing, Y aunque él seguía robando, long after he moved away from that boy who started abusing him. Y él seguía robando mucho después de que este muchacho, este joven, lo abusó sexualmente. He didn't see the boy anymore, Él no volvió a ver al joven que lo abusó, but his behavior with stealing continued for 16 years. pero su patrón de robo lo acompañó durante 16 años. Could there be somebody here tonight Pudiera haber aquí alguien esta noche who has been struggling with their addiction que está luchando con una adicción for 16 years por 16 años or even 60 years? o 60 años. And this is your time Y este es su oportunidad, su to, momento to see your suffering Messiah de ver al Mesías sufriente, identifying with you identificándose con usted to heal you and set you free, para liberarlo, para sanarlo. so you don't have to come to these meetings De manera que usted no tenga que venir a estas reuniones with all your burdens, con todas sus cargas, get lots of good theological information, tener muy buena información teológica and go home with your burdens. y irse a la casa con las mismas cargas. And now you have more burdens Y ahora va a tener más carga because you have more theological information, porque usted tiene más información teológica, more things you can do. más de lo que usted puede hacer. Why did Jesus include all this suffering in his plan of salvation for us? ¿Por qué Jesús incluyó todos estos sufrimientos en su plan de salvación para nosotros? He wants to offer you a whole gospel Él quería ofrecerle el evangelio completo, that not only forgives you, que no solamente lo perdona, but heals you and sets you free. sino que lo sana, lo libera a usted. So it's for the whole person, Así que es para la totalidad de la persona, body, mind, and soul, cuerpo, mente y alma, heart and spirit, corazón y espíritu, so it can go to the whole person. It can go to the whole world. de manera que se pueda ir con este evangelio a todo el mundo. People that let Jesus heal them and set them free Las personas que permiten que Jesús los libere y los sane will share with others. van a compartir con otros. I want you to go into your groups for 2 minutes. Yo quiero que se hagan nuevamente en grupos por 2 minutos. In Deuteronomy, it tells us Deuteronomio nos dice David's only option is death. que la única opción que tenía David era la muerte. Why didn't David die? ¿Y por qué entonces no murió David? When Deuteronomy says Cuando Deuteronomio decía there's no ransom que no hay sacrificio when you murder an innocent person. cuando usted asesina a alguien inocente. If God is a legalist, Si Dios es legalista, David dies David muere right then ahí mismo, after Nathan confronts him. después de que el profeta Natán lo confronta. And some of us today Y algunos de nosotros hoy en día would focus more on the letter of the law nos enfocamos más en la palabra de la ley, en and la say, letra de la and say he ley, has to die. y decimos, sí, él tenía que morir. Why didn't David die ¿Por qué David no murió when the law says he has to die? cuando la ley decía que tenía que morir? 2 minutes in your groups. 2 minutos en sus grupos. It's interesting. Both the boys were on staying were sexually abused by a guy that stayed with them in their house, in their parents' house. Which house? Alejandro and Santiago. He got him into pornography and was molesting him. Really? Oh, wow. I didn't know that. Alejandro's told me. Which verse? Did you say any verse? Any verse? They don't need a verse. No, no se necesita We versículo. already showed you the verse Nosotros ya dimos el versículo in Deuteronomy en Deuteronomio that said there's no ransom en el que dice que no hay sacrificio for murdering an innocent man. por asesinar a un hombre inocente. I want you to focus on one question. Quiero que se enfoquen en una pregunta. Why didn't David die? ¿Por qué David no murió? When the law says he has to die, Cuando la ley dice que él tenía que morir and there's no sacrifice he can offer. y no había sacrificio que él podía ofrecer. Don't turn this into a theological debate. No me empiecen a discutir teológicamente. The devil's here right now. El diablo está aquí ahorita. He wants you to focus on a theological debate Él quiere que usted se enfoque en un debate and teológico miss the heart of God. y entonces dejen de ver el corazón de You have a Dios. choice. Usted tiene una elección. Listen to the devil's lies Escuchar la mentira de Satanás or discuss the question, o discutir la pregunta. why didn't God have David killed? ¿Por qué Dios no permitió que David When muriera? Deuteronomy says he has to die. Cuando Deuteronomio dice que él tenía que morir por ese pecado.
Okay. Why didn't David have to die? ¿Por qué David no tuvo que morir? The law says he has to die. La ley decía que él tenía que morir. If God is a legalist, he's dead. Si Dios fuera legalista, él estaba muerto. Did God break his own law Entonces Dios rompe su propia ley by letting David live? al permitir que David viviera. Why didn't David die? ¿Por qué David no murió? The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. Quiet. Por favor, silencio. Aquí está diciendo ella que los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado. It's in the Psalm 51. Está en el Salmo 51. What verse are you reading? ¿Qué versículo estás leyendo? 17. The sacrifices The sacrifices of of God, Los sacrificios de Dios a broken spirit, son el espíritu quebrantado, and contrite heart. el corazón contrito y humillado. So how does that help us understand ¿Cómo nos ayuda esto a entender why God did not have David killed? por qué no permitió Dios que David muriera? I like the verse. Me gusta el versículo. It's right there in his prayer. Está ahí en su oración. When he's carrying blood guilt, Cuando él está llevando esa culpabilidad por derramar sangre, God wants a broken heart. Dios quiere el corazón contrito y humillado. So now how do we explain that verse Ahora, ¿cómo explicamos ese versículo that tells us why God is not a legalist que nos explica que Dios no es legalista and why David doesn't die right there? y por qué David no murió allí mismo? Yo creo que se cumple aquello de que el amor de Cristo The es love más of grande Christ aún que el is pecado. greater than sin and death. The love of Christ El amor de Cristo is greater than sin and death. es más grande que el pecado y la muerte. That helps us to explain the verse. Por eso esto nos ayuda a explicar el versículo. It's a very important point. Así que es muy importante. Is there anything else that would tell us ¿Hay algo más que nos diga why David didn't die por qué David no murió? that would expand on what has been shared with the verse? Que expanda más el conocimiento de lo que hayan compartido en el Christ's love. versículo en el amor de Cristo, Mari. Because God pleases himself in forgiving Okay. sinners. So God forgives sinners. Así We que have one Dios person in the perdona el back there. pecado. Atrás otro. Porque David entiende el amor infinito de Dios. David understands the love of God, the infinite love of God. Él en su fe He, in entrega his maíz faith, y fruto give en el santuario. root and, Y Dios conoce la root sinceridad de and David. fruit in the Por eso sanctuary. no muere. And God knows the sincerity of David, and that's why he doesn't die. So God knows David's sincerity. Así que Dios conoce la sinceridad de David. I agree. Yo estoy de acuerdo. But the law says death. Pero es que la ley decía que The tenía que rule morir. says death. Que tenía que morir. The letter of the law says death. La letra de la muerte de la palabra dice So is muerte. God breaking his own law? Así que Dios está rompiendo, está quebrantando su propia ley. Hermana. But he is the law. He is the law. Sí, okay? Él es la muerte. Sucedió en el caso de él igualito que lo que sucedió con Adán y Eva. It happened just the same thing with Adam and Eve. It happened the same with Adam and Eve. Sucedió lo mismo con Adán y Eva, That sin causes death, que el pecado causa muerte, but the physical death didn't happen right away. pero la muerte física no sucedió inmediatamente. Jesus had been offered before the creation of the world. Say that again. Diga eso otra vez, por favor. He had been offered before the world was made. Revelation 13:8 tells us Apocalipsis 13 nos dice that Jesus is the Lamb que Jesús es el Cordero, slain from el Cordero inmolado desde the foundation of the world. la fundación del mundo, Jesus already paid the price for Adam and Eve porque Jesús ya había pagado el precio por Adán y Eva, by faith. por fe. He already paid the price for David's sin. Él ya había pagado el precio por el pecado de David. He already died David's sin Él ya había muerto por el pecado de David, symbolically simbólicamente, by faith por fe, before David was born antes de que David at the naciera. creation of the world.
antes de la creación del mundo. And then Jesus came in the flesh Y luego Jesús viene en la carne as our high priest, como nuestro sumo sacerdote, being made like David in almost every way, siendo hecho como David en casi todo, No, every. in almost every way, en casi todo, every way, en todo, including his sin against Bathsheba, incluyendo su pecado contra Betsabé, including his sin against Uriah. incluyendo su pecado contra Urias. He made atonement with God. Él hizo propiciación con Dios. He made David one with God, Él hizo que David fuera nuevamente uno con Dios, giving David his righteousness. dándole a David su justicia. Is it possible Es posible that the purpose of the law que el propósito de la ley is to break our hearts, es que quebrantemos nuestro corazón to give us a broken and contrite heart, y que nos dé un corazón contrito y so humillado that we can receive para que podamos recibir the suffering, death, and resurrection of Jesus, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús, the Lamb slain before the foundation of the world? el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Is that possible? ¿Es posible que pase esto? And if it is, Y si lo es, then God would not be a legalist entonces Dios no sería un legalista and kill David. y matar a David, no mataría a David. Did he want David's death, Él quería la muerte de David, even though David deserved death? aunque David merecía la muerte. Or did he want a broken and contrite heart O lo que Dios quería era un corazón contrito y humillado, that would let God purge him and cleanse him, que le permitiera a Dios entonces entrar a purificar y a lavar a David, y purify him and renew him, a lavar su corazón, a purificar su corazón, and testify to all of us who get into sin, de manera que pueda testificar a todos los que han cometido pecado and for those who have fallen into sexual sin, y a aquellos que caen en pecados sexuales, teach us through Psalm 51. enseñándonos a través del Salmo 51. Is the law meant La ley significa to reveal our sin que puede revelar nuestro pecado, so we will trust in our merciful high priest? de manera que podamos confiar en ese sumo sacerdote misericordioso que tenemos. If you're a legalist, Si usted es legalista, you read Deuteronomy, usted va a leer Deuteronomio, there's only one option for David: había solo una opción para David, death. la muerte. David knows this. David sabe esto. He says his blood guilt is upon him. Él dice, la sangre derramada, la culpabilidad de la sangre derramada está sobre él. So you can't live by the letter of the law, Así que no podemos vivir por la letra de la ley be very miserable, y ser miserable and make others miserable around you, y vivir una vida miserable y hacer a esos que están alrededor de usted miserables también. or you can live by the spirit of the law, O usted puede vivir por el espíritu de la ley, let your sin be dealt with dejar que se trate su pecado at the altar, en el altar, root and fruit, la raíz y el fruto, go through that labor of cleansing, y ir a ese ¿cómo se? ¿Ah? Ajá. and let God renew your mind and Donde heart, puede ser lavado de su pecado y dejar que haya renovación de mente y de corazón so you can have a testimony para que usted pueda tener un testimonio and turn sinners to salvation y los pecadores puedan hallar la salvación in a God who doesn't want you to die, con un Dios que no quiere que usted muera, who wants you to live forever, quiere que usted viva por siempre, and he revealed his heart y revelarle el corazón de él in the Lamb a través del Cordero slain from the foundation of the world, que fue inmolado desde la fundación del mundo before Adam and Eve sinned, antes de que Adán y Eva pecaran, before David murdered Uriah. antes de que David asesinara a Urías. Are you letting the law do its job, ¿Está dejando usted que la ley haga su trabajo, showing that you were imperfect mostrándole a usted que usted es imperfecto and you need the perfection of God, y que usted necesita la perfección de Dios, so that you're going by the spirit of the law? de manera que usted pueda ir por el espíritu de la ley? Is this cheap grace? ¿Es esto gracia barata? No. No. It's going to cost you all your sinful behavior. Le va a costar a usted que todo su comportamiento pecaminoso, It's going to cost you all your lies le va a costar a usted que todas las mentiras, that hold the pain, shame, and guilt que es lo que le mantienen que tenga culpabilidad y vergüenza and keep you locked in that cycle
y que viva usted en ese ciclo of sin and forgiveness. de pecar y pedir perdón. Because it costs God everything. Porque a Dios le ha costado todo. It will cost you everything. A usted le costará todo. You will not be able to live in sin Usted no podrá vivir en pecado and say it's okay, y decir está bien, God will forgive me, Dios me va a perdonar, it's no big deal. no hay problema. Sin El pecado will become more offensive. va a ser más ofensivo. You'll be more convicted by the Holy Spirit, Usted va a estar más convencido del Espíritu Santo, not less. no menos. We need a whole gospel Necesitamos el Evangelio for the whole completo person para la totalidad de la persona, to go to the whole world. para que vaya al mundo entero. So Christ can fulfill his prayer Así que si Cristo puede cumplir esta oración, that Christ will dwell in your hearts de que habite Cristo en nuestros corazones, by working really hard in your own strength. para que usted pueda lograr esto esforzándose en su propia fuerza. Isn't that what it says? ¿Eso es lo que dice ahí? By having lots of theological debates. Alcanzar esto por tener muchos debates teológicos. Isn't that Paul's prayer? ¿Eso es lo que Pablo está orando? No. No. It's that Christ would dwell in your hearts, Es que Cristo more por la fe en vuestros corazones, not just your heads, but your hearts, no solamente en su mente, sino en su corazón, that you may be rooted and grounded in love. para que ustedes sean arraigados y fundados en amor. Rooted and grounded in love. Dice arraigados y fundados en amor. Where you going to live by? We will either live by Satan's roots, Ya no voy a vivir por las raíces que me ha dado Satanás, which are lies con las mentiras about us, acerca de nosotros, about God and His character, acerca del carácter de Dios, or we're going to be rooted and grounded in love. o vamos a ser nosotros arraigados de raíz en el amor de Dios. If you are rooted and grounded in love, Si usted está enraizado en el amor de Dios, will you justify sin? ¿usted va a justificar el pecado? No. No. Justification by faith La justificación por la fe in Christ's finished work en la justicia de Cristo will never justify sin. nunca va a justificar el pecado. Justification by faith, La justificación por la fe, righteousness by faith, la justicia de Dios por la fe, never justifies sin. nunca justifica el pecado. Anybody who says that Cualquiera que dice esto, is lying about God, que dice que puede haber justificación para el pecado, está mintiendo acerca de Dios, lying about the suffering, death, and resurrection of Christ, mintiendo acerca del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. and they do not have a broken and contrite heart. Y estas personas no tienen un corazón contrito y quebrantado. If you use the cross or the sanctuary Si usted usa la cruz o el santuario to justify sin, para justificar el pecado, you don't understand the cross. usted no ha entendido la cruz. David said, "Thy word have I hid in my head, David dijo, yo he tenido vuestra palabra en mi mente, en mi cabeza, so I can have lots of theological debates." para que pueda tener muchos debates teológicos. Isn't that his prayer? ¿Eso es lo que él oró? No, that's just what we do. Eso es lo que nosotros hacemos. Thy word have I hid in my heart, Tu palabra la he tenido en mi corazón that I can minimize and justify sin, para que yo pueda minimizar y justificar el pecado, that I might not para que yo no sin against you. peque contra ti. Justification by faith Justificación por la fe is very concerned es muy preocupado, o sea, about not sinning against God. tiene que ver mucho la justificación con la fe con no pecar contra Dios. The more you receive justification by faith, Y entre más usted reciba la justificación por la fe, the righteousness of God, la justicia de Dios, the more concerned you will be entonces su preocupación será about revealing God's glory revelar la gloria de Dios and His character. y su carácter. You will not be minimizing, excusing, or justifying sin. Usted no va a minimizar ni a excusar el pecado. The promise in 1 John La promesa en Primera de Juan is that if we are faithful to confess our sins, es que si confesamos nuestros pecados, He is faithful to confess, to forgive us, Él es fiel y justo para perdonar and cleanse us from some unrighteousness. nuestros pecados y limpiarnos de algunas maldades. You're still awake. Ah, están despiertos. From all unrighteousness. De toda maldad. Does that include the roots of sin, ¿Incluye esto la raíz del pecado? which are Satan's lies? ¿Las cuales son las mentiras de Satanás? Does that include the sin nature?
incluye la naturaleza pecaminosa, that listens to Satan's lies? que también viene de las mentiras de Satanás. Does that include the nature ¿Incluye esto la naturaleza that would use justification by faith de la justificación por la fe to justify sin? que justifica el pecado? Yes, God wants to cleanse us from all of that. Dios quiere limpiarnos de todo esto. And as this happens, Y si esto sucede, we will share theology nosotros vamos a compartir una teología with the power of God's grace, con el poder de la gracia de Dios. and we will see transgressors Y nosotros vamos a ver a los transgresores find salvation encontrando la salvación through the sanctuary a través del mensaje del santuario that reveals the heart of God. que revela el corazón de Dios. Not only will you not be soft on sin, Ahora usted no va a ser tan suave con el pecado. you will see sinners turn from the path of destruction. Usted va a ver los pecadores convirtiéndose del camino de la I destrucción. want to close Yo quiero cerrar with a quick overview con una visión general of the key characteristics de las características of the más 144,000 importantes de los 144,000 in Revelation 14. en Apocalipsis 14. Do we like to teach Revelation 14? ¿Nos gusta enseñar Apocalipsis 14? Is that a chapter in Revelation Es este capítulo en el Apocalipsis that's very important to us as Adventists? que es tan importante para nosotros adventistas. We focus on the three angels' message. Nosotros nos enfocamos en el mensaje de los tres ángeles. But guess what comes before the three angels' message? Pero adivinen qué viene antes del mensaje de los tres ángeles. God giving us the 144,000. Dios nos muestra los 144,000. They follow the Lamb wherever he goes. Ellos siguen al Cordero donde quiera que Él va. God is God in their life, Dios es Dios en la vida de ellos. and they let God go into every room in their heart, Y ellos le han permitido a Dios que tome cada aspecto del corazón de ellos reveal and release every lie, y que revele y libere cada mentira and replace it with God's truth, y la reemplace con la verdad de Dios. so there are no lies or guile in their heart De manera que ya no hay mentiras ni engaño en sus corazones or their mouth. o en sus bocas. They are blameless before God. Ellos están sin culpa delante de Dios. They are covered in the righteousness of Christ. Ellos están siendo cubiertos por la justicia de Cristo. It's not their blamelessness. No es que ellos no tengan su culpa. They have sinned, Ellos han pecado. but they have let God deal with sin, Pero ellos permitieron que Dios tratara el pecado de sus corazones, root and fruit. raíz y fruto. So they're at one with God, Así que ellos son uno con Dios and now they are blameless. y ahora no tienen culpa delante de Their Dios. record Su registro is the righteousness of Christ. es la justicia de Jesús. Hebrews 10:14 tells us Hebreos 10 nos dice, that we have already, 10:14 nos dice, past tense, ya es en pasado, perfected forever. pues ya ha sido perfeccionada por siempre. Forever is a long time. Por siempre es un tiempo muy largo, While he is sanctifying us mientras nos santifica and growing us daily. para permitirnos crecer diariamente. We cannot improve on that perfection, Nosotros no podemos mejorar esta perfección, but can we receive more of it every day? pero podemos recibir cada día más. As we pray through the sanctuary, Mientras oramos a través del santuario, the safest place que es el lugar más seguro in God's presence en la presencia de Dios, for all of our sins, wounds, and lies. para que podamos dejar todas nuestras mentiras, raíces. And then they give the everlasting gospel Y entonces ellos pueden dar el evangelio eterno to the whole world, a todo el mundo. and then the hour of God's judgment comes, Y entonces llega la hora del juicio de Dios and they're called to worship the Creator, y ellos adoran al Creador, who has created a new spirit quien ha creado un nuevo espíritu in the 144,000, en el corazón de los 144,000, where they have experienced donde ellos han experimentado Psalm 51, el Salmo 51, where there has been purging and cleansing and washing. donde se habla acerca de purificación, lavado, There's been renewing,
ha habido una renovación, and receiving the purity of Christ. recibiendo la pureza de Cristo. So now they are prepared, Ahora ellos están listos, after spending time in God's presence, después de gastar tiempo en la presencia de Dios, to give the gospel to the whole world. de dar el evangelio a todo el mundo. God has recreated His image in them, Dios ha recreado su imagen en ellos, renewing their minds and hearts, renovando sus mentes y sus corazones, and out of their experience, y de la experiencia de and ellos, God growing their character, Dios está permitiendo que su carácter crezca. they have spiritual power Ellos tienen poder espiritual to say, worship the Creator, para decir, adorad al Creador, who can renew your mind and heart, quien puede renovar su mente y su corazón, who can take sinners and murderers like David quien puede tomar pecadores y asesinos como David and change their hearts and minds. y cambiar su mente y su corazón. We are about to go through Estamos a punto de entrar the most challenging time in the history of this world, al tiempo más desafiante de la historia de este mundo, but if you follow the Lamb wherever He goes, pero si usted aprende a seguir al Cordero donde quiera Él va, you let Him into every room in your heart, y usted le deja todos los espacios de su corazón, every lie in your heart, cada mentira de su corazón, it will be the most powerful time in the history of the world, será el tiempo más poderoso en toda la historia del mundo, where you can share the whole gospel donde usted puede compartir todo el Evangelio with the whole person en la totalidad de la persona, as it goes to the whole world. mientras se predica a todo el mundo. God vindicates His own character Dios vindica su propio carácter by the way He redeems His people. por la manera en que Él redime a su pueblo. We need to see the cross. Necesitamos ver la cruz, We need to experience the cross, necesitamos experimentar la cruz, moving beyond theological knowledge, moviéndonos del conocimiento teológico, and then we will share the cross. y entonces vamos a poder compartir la cruz. God has given us a sanctuary message Dios nos ha dado un mensaje del santuario to pray through the sanctuary, para que oremos a través del santuario to move into oneness with Him, y podamos tener unidad con Él, so He can release all our guilt and shame de manera que Él pueda liberar toda nuestra culpa y dolor and all the lies behind our sin and shame. y todas las mentiras que hay detrás de nuestra culpa y dolor. Whether we have sinned, Si tenemos pecado, or whether others have sinned against us. o ya bien sea que tenemos pecado o que otros hayan cometido pecado en contra de Are you nosotros, willing ¿está usted dispuesto to meet God in the sanctuary, a encontrarse con Dios en el santuario, in His presence, en su presencia, with the Lamb slain con el Cordero inmolado from the foundation of the world, desde la fundación del mundo, who paid the price for David's sin, quien pagó el pecado quien pagó el precio del pecado de David, for which there was no ransom, donde no había ya no sacrificio, sacrifice, other than Christ's death. otro que la muerte de Jesús. Amén. No matter what you brought in tonight, Sin importar lo que se haya traído, lo que usted traiga esta noche, whatever the guilt and shame, donde haya culpa y vergüenza, whatever the sin or pride, donde haya pecado y orgullo, whatever the lies or negative thoughts, donde hayan las mentiras, God is here right now. Dios está aquí. He wants to purge you and cleanse you. Él quiere purificarlo y limpiarlo. He wants to renew you Él quiere renovarlo and pour His purity into your heart, y derramar su pureza en su corazón so you can be a light to the world. para que usted pueda ser una luz al mundo. Let us stand and pray. Por favor, pongámonos en pie y oremos. Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, thank you that you are not a legalist. gracias Señor porque tú no eres legalista. You do not go by the letter of the law. Tú no vas por la palabra de la ley. You did not kill David Tú no mataste a David when he deserved death, cuando él merecía la muerte, because Christ had already paid the price porque Cristo ya había pagado el precio, as a lamb slain before the foundation of the world. como el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, May we see the suffering Messiah para que podamos ver al Mesías sufriente, connecting with our suffering, conectando nuestro sufrimiento, dying for our sins muriendo por nuestros pecados and our sin nature, y la naturaleza pecaminosa, with all the lies, con todas las mentiras, creating a broken and contrite heart in us, creando un corazón contrito en nosotros, allowing you to purge us and cleanse us,
permitiéndote a ti, Señor, que nos purifiques y nos limpies, renew us and purify us, nos renueves y nos purifiques, so we can be a witness to others, de manera que podamos ser unos testigos a otros teaching sinners y enseñar a los pecadores how to find salvation cómo encontrar la salvación in the whole gospel en todo el Evangelio for the whole person, para la totalidad de la persona, to go to the whole world de manera que vaya a todo el mundo through the power of your Holy Spirit. a través del poder del Espíritu Santo. In Jesus' precious and holy name, En el nombre precioso y santo de Jesús. amen. Amén.